Bitcoin y todo el mercado de las criptomonedas registraron ayer una clara caída. Por eso mismo, en el video de hoy tenemos que hablar sobre cuál fue realmente el desencadenante de esto, ya que actualmente hay varios factores que casi nadie está considerando, pero que son extremadamente importantes y realmente lo explican todo. Además, hablaremos sobre el que probablemente sea el mayor error que cometió el insider, y no me refiero a su enorme posición larga en Ethereum, que actualmente está casi 50 millones de dólares en negativo. Así que por favor quédate desde el principio hasta el final del video porque no querrás perderte esto. Y con esto te doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Mi nombre es Natalie. Te traigo contenido cripto nuevo todos los días. Suscríbete a mi canal, activa la campanita y déjame un like. Entonces, diría que vayamos directo al tema y echemos un vistazo al precio de Bitcoin, donde ayer vimos una caída realmente significativa de casi 90,000 a 85,000 dólares, lo que por supuesto también provocó que las altcoins sufrieran verdaderas pérdidas. Quiero decir, si miramos ahora todo el mercado, realmente es un mar de números rojos, salvo por Pippin, pero esa es otra historia porque ahí hubo personas que compraron más del 80% del suministro y manipularon el precio hacia arriba para ganar millones con las tasas de financiación. Pero ¿cómo funciona exactamente eso? Se los explico con gusto en otra ocasión, si les interesa. El resto del mercado está, en cualquier caso, completamente en rojo, así que diría que veamos directamente cuál ha sido la razón de esta masacre, porque hay un par de motivos que vamos a analizar hoy con más detalle. Y para averiguar quién o qué ha sido responsable de esta masacre, solo tenemos que mirar este gráfico de 30 minutos. Porque miren a qué hora exactamente comenzó este retroceso. Y es que todo empezó exactamente a las 15:30, hora alemana. Lo que, como muchos de ustedes seguramente ya saben, es la hora en la que abre la sesión estadounidense, es decir, los mercados de y precisamente esa sesión volvió a comenzar con una enorme venta masiva. Y parece que nuestros antiguos vendedores, o tal vez incluso un grupo de vendedores, han vuelto a empezar a vender de manera considerable. Hace unas semanas ya habíamos analizado más a fondo los horarios de apertura del mercado, donde se podía ver que en casi todos los casos observábamos una enorme presión de venta justo a las 15:30. Y eso fue lo que en su momento nos empujó tan fuerte hacia abajo, y solo cuando pudimos ver que la presión de venta a las 15:30 ya no se producía, fue entonces cuando pudimos establecer un buen rebote. Y todo esto encaja bastante bien ahora, ya que desde hace poco podemos volver a ver que el Coinbase Premium Index está en rojo. Este muestra la diferencia entre el precio spot de Coinbase y el precio spot en las otras bolsas. Y cuando el índice está en la zona roja, es decir, en negativo, eso suele significar que la presión de venta en Coinbase, es decir, principalmente desde Estados Unidos, es considerablemente mayor que en las otras bolsas. Lo cual tiene todo el sentido, ya que en su momento ya habíamos aclarado que este grupo o esta entidad aparentemente debe cumplir con ciertas regulaciones y solo puede vender durante el horario de apertura de los mercados estadounidenses. Ahora, la cuestión es que asumimos que tal vez ya habían dejado de vender, porque pudimos observar menos presión de venta precisamente durante el horario de apertura del mercado. Sin embargo, si ahora miramos lo que Michael Saylor volvió a publicar ayer, vemos que él publicó que la semana pasada compraron Bitcoin por un valor de casi 1.000 millones de dólares y también la semana anterior. Porque ahí Saylor también anunció que compraron 1.000 millones de dólares en Bitcoin, lo que explicaría por qué Bitcoin se mostró tan fuerte, ya que con 1.000 millones de dólares que Saylor lanza al mercado abierto, se pudo absorber bastante presión de venta. Por un lado, esto es en realidad algo alcista, porque es bueno ver que Saylor, a pesar del riesgo de ser excluido del MSCI y a pesar de la debilidad de Bitcoin, todavía es capaz de conseguir dinero. Por otro lado, tampoco es tan positivo que Bitcoin apenas haya podido moverse, a pesar de que él inyectó tanto dinero en los mercados. Y si ahora observo la apertura del mercado, definitivamente no me sorprendería que en las próximas semanas veamos que él anuncia que esta vez ha comprado significativamente menos o tal vez incluso nada. Así que, por un lado, tenemos a un gran vendedor que siempre empezaba a vender Bitcoin cuando abría el mercado estadounidense. Por otro lado, también tenemos el hecho de que hacia finales de año, de todos modos, ya podemos observar en cierto momento una mayor presión de venta debido a lo que se conoce como tax harvesting. Y ahí es cuando se venden deliberadamente al final del año posiciones que actualmente están en pérdida, precisamente para ahorrar impuestos. Así que, dicho de forma sencilla, supongamos que ahora han obtenido una ganancia de 1 millón de dólares, digamos, con oro, pero actualmente tienen una pérdida de 1 millón de dólares con Bitcoin. Entonces, al final del año pueden realizar esa pérdida de 1 millón vendiendo Bitcoin y así ya no tienen que pagar impuestos sobre sus ganancias.
Eso simplemente tiene todo el sentido, incluso si uno sigue siendo alcista respecto a su posición. Entonces uno vende al final del año y vuelve a comprar justo al comienzo del siguiente año. Esto a menudo lleva a que hacia finales de año veamos una ligera caída, pero luego, en el cambio de año, los precios tienden a subir y se puede observar una mayor presión de compra. Y a esto, por supuesto, se suma también el reequilibrio general de carteras para el cuarto trimestre y el final del año. Esto, especialmente considerando que la semana pasada estuvimos luchando con la apertura anual, ha sido aún más importante. Porque claro, imagina que eres un fondo de cobertura o algo por el estilo y tus bonificaciones se miden según el rendimiento. Entonces, por supuesto, vendes tus Bitcoin en cuanto estamos apenas por encima de la apertura anual para poder mostrar un balance positivo. Así puedes demostrar al final que tu operación ha sido simplemente rentable. Por lo tanto, esto también representa una presión de venta en este punto que definitivamente no se debe pasar por alto. Pero la cuestión es que la recolección de pérdidas fiscales y el rebalanceo de carteras no afectan solo a Bitcoin, sino también a los mercados tradicionales, donde, como hemos dicho en los dos últimos episodios, también hemos visto una corrección bastante marcada, lo cual al final tampoco ha sido beneficioso para el mercado cripto. Aunque sin embargo también hay que decir que en este punto quizás incluso podamos ver un pequeño rayo de esperanza en el horizonte, porque estadísticamente en el S&P 500 desde 1950, es decir, desde hace más de 75 años, hemos visto que alrededor del 15 de diciembre hemos encontrado nuestro suelo y luego ha comenzado la llamada Santa Rally, algo que por cierto también hemos podido observar en varias ocasiones en el mercado de criptomonedas. Pero por supuesto también hay otra cuestión que actualmente está generando algo de pánico en el mercado y presión de venta. Y eso, por supuesto, es la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Japón el viernes, donde aquí en Polymarket podemos ver que, con una probabilidad de casi el 100%, los tipos de interés se incrementarán en 25 puntos básicos. Y ya hemos hablado varias veces aquí en el canal sobre el Yen Carry Trade y también sobre sus efectos. Si ya no recuerdan qué es eso, escríbanmelo en los comentarios o únanse a nuestro Telegram. Allí puedo explicárselos nuevamente con detalle, porque hoy quiero concentrarme más bien en lo esencial. Porque la cuestión es que, si está claro que se van a subir los tipos de interés, también está claro que el mercado simplemente quiere anticipar ese acontecimiento en los precios. Y si miramos lo que ha pasado las últimas veces que el Banco de Japón subió los tipos de interés con Bitcoin, podemos ver que aquí caímos casi un 31%. Ahí fueron un 26% y aquí también fueron un 23%, lo que significa que todos estos han sido acontecimientos significativamente negativos para el precio de Bitcoin. Y a esto se suma que no solo se trata del Yen Carry Trade como tal, porque el Banco de Japón probablemente empezará por primera vez ya en enero a vender simplemente sus participaciones en ETF, lo que realmente supone un cambio enorme en el mercado, ya que hasta ahora habían sido uno de los mayores compradores de ETF en todo el mundo. Aunque hay que decir que, si realmente lo hicieran a la velocidad que pretenden, les tomaría 112 años deshacerse completamente de todas sus participaciones. Porque por supuesto ellos también son conscientes de que no pueden hacer que el mercado se desplome, ya que entonces ellos mismos sufrirían pérdidas y debilitarían la economía. Por supuesto no suena nada alentador, aunque también hay que decir que las últimas veces que vimos una fuerte corrección debido al Banco de Japón siempre fue en un máximo local y actualmente ya hemos corregido bastante, por lo que personalmente no espero necesariamente que volvamos a caer un 20 o 30% más. Aún así, se puede ver a través de todas estas diferentes cosas que actualmente hay bastante presión de venta sobre Bitcoin. Por supuesto, no sorprende que Gerrit, nuestro Hyper Liquid Wall, actualmente tenga simplemente pérdidas por un valor de casi 50 millones de dólares. Y aunque eso, en conjunto, no sea tanto para su portafolio, porque no hay que olvidar que él solo posee unos buenos 3.000 millones de dólares en Bitcoin y alrededor de 4,5 mil millones de dólares en Ethereum en spot, sigue siendo muchísimo y puede convertirse en un riesgo extremo si decide cerrar esa posición, porque naturalmente entonces todos los copy traders también venderían y además hay que considerar que la posición en sí ya es enorme y al cerrarse movería claramente los mercados. Lo único bueno es que hace unos días transfirió unos buenos 400 millones de dólares en Bitcoin a otra wallet. Probablemente simplemente dinero que quiere usar para poder añadir margen en caso de una gran cascada de liquidaciones o movimiento de mercado y así evitar ser liquidado. Aunque todo esto no es más que especulación de mi parte. Por supuesto, no lo sé al 100%, pero por su comportamiento, en mi opinión, eso tendría sentido.
En cualquier caso, puedo imaginar que su umbral de dolor en esa operación se alcanza como muy pronto con una pérdida de unos 90 a 100 millones, es decir, el dinero que ha generado solo en los últimos meses simplemente operando. O sea, es simplemente dinero que ha ganado solo en los últimos meses operando. Probablemente todos ustedes conocen esa sensación. Si, por ejemplo, acaban de ganar $1000, entonces se puede soportar bastante bien una pérdida de 500 euros. Pero si aún no han tenido ganancias y luego están con 500 euros en pérdidas, eso sí que duele bastante. Y aún así, probablemente el mayor error de la ballena fue abrir una posición larga en Bitcoin y Solana, porque antes todo el mundo especulaba sobre qué información privilegiada podría tener sobre Ethereum, por lo que todos estaban súper alcistas con Ethereum y por eso también vimos que Ethereum tuvo un rendimiento muy superior al de Bitcoin. Pero cuando abrió estas otras dos posiciones aquí, mucha gente se dio cuenta de que simplemente es alcista en general y desde entonces su posición en Ethereum no ha dejado de caer en números rojos, aunque por supuesto tiene suficiente dinero para mantenerla viva. Pero déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes sobre el Insider Whale y si personalmente creen que en los próximos días todavía veremos un Santa Rally o si tal vez ya han perdido toda esperanza. Pero con esto ya hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado. Déjame un like si te gustó y nos vemos la próxima vez.